Autoridades presentes, señoras y señores, muy buenos días. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, CLAPES-UC, les da la más cordial bienvenida al seminario La competencia entre las AFP, el rol del encaje. También saludamos a quienes nos siguen por streaming en nuestra página clapesuc.cl. Al final del día, las presentaciones y el video de este seminario estarán disponibles en nuestro sitio web. Le damos la bienvenida a los expertos que hoy nos acompañan. Señora Bernardita Piedrabuena, economista y ex coordinadora del Mercado de Capitales y Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda. Señor Rodrigo Vergara, doctor en Economía de la Universidad de Harvard, expresidente del Banco Central de Chile e investigador del CEP. Señor Salvador Valdés, doctor en Economía del MIT, investigador de CLAPES-UC y profesor titular de Economía UC. Asimismo, agradecemos la presencia de todas las autoridades, académicos, embajadores, profesores e investigadores que nos distinguen con su presencia esta mañana. Ahora dejo con ustedes a nuestro investigador, el señor Salvador Valdés. Hola, muy buenos días. En primer lugar voy a tomar el rol de nuestro director alterno, Leonardo Hernández, que está un poquito atrasado, para decir de que el tema pensiones siempre ha sido de gran importancia para todas las familias chilenas y por lo tanto el Centro de Estudios Latinoamericanos, CLAPES-UC, lo ha investigado desde que se creó y creemos que vamos a seguir haciéndolo. Es un tema que consideramos de máxima importancia y, como todos saben, fue uno de los temas de la campaña presidencial del año pasado y se sigue discutiendo hoy día entre las autoridades exactamente qué medidas tomar. Entonces, dentro de ese marco general, voy a pasar a presentar una investigación que es la que voy a presentar a continuación. El nombre de esta investigación es costos de AFP y entrada y el rol del encaje. Como dice su nombre, cubrimos varios temas simultáneamente. Voy a explicar cómo se conectan unos con ellos. No se corre. ¿Sí? Gracias. Bueno, en general, en términos generales, en tema de pensiones, el principal desafío es esta brecha que hay entre el monto efectivo de las pensiones y las expectativas de pensión. Ahí hay el grupo Mejores Pensiones para Chile, que operó en CLAPES durante el año 2016-2017, analizó esto en detalle con una encuesta y números, y eso fue recogido en el libro que lanzamos en marzo de este año sobre ese tema. Pero, ¿cómo? Con el teclado. Pero el problema es que no es solamente un problema del tamaño de las pensiones. Por ejemplo, la diferencia de pensiones que hay entre el monto efectivo y la expectativa es muy sustancial, está cerca de los 200.000 pesos al mes. Y así que no va a bastar con esto, porque también los encuestados en nuestras encuestas muestran, y en muchas encuestas muestran un rechazo a las actuales AFP. Esto no es ninguna novedad. Por ejemplo, aquí hay un dato específico. En esta encuesta se le pregunta cómo se ha desempeñado el Estado en fijar condiciones para que las administradoras reciban utilidades normales y no excesivas. Bueno, el 72% responde que mal o muy mal. Los datos del año 2017, el ingreso por comisiones de la administradora fue 1.130 millones de dólares. El costo fue 600 millones de dólares, hay unos impuestos corporativos entre medio y queda una utilidad neta después de impuestos de 400 millones de dólares. Es un margen bien alto y tampoco se condice con el tamaño de los activos o de lo que costaría reponer los activos de las actuales AFP, reconstruirlos.
También otra cosa que aparece en las encuestas, diversas encuestas, el tema de que muchas personas echan de menos que no haya administradoras sin fines de lucro. De hecho, en esa encuesta que cité, el 55% de los encuestados preferiría una sin fines de lucro. Y no es algo extraño de los chilenos, porque en los países OCDE con pensiones parecidas, de contribución definida y capitalización, son dominantes las administradoras sin fines de lucro. Entonces hay más temas, no es solo un tema del tamaño de las pensiones. Eso es lo que quiero indicar. También hay pocas administradoras nuevas, las últimas dos fueron hace 23 años, el año 95, y Modelo hace 8 años. Así que tenemos esa situación. Y ahora sí que no pasa, para la próxima. Con el teclado tampoco pasa. ¿Qué hacemos? Ahí pasó. No, no pasó. Ahí está. Ahora sí. Ah, con ese. Sí. Ya, ok. Bueno, disculpe. Bueno, el problema es que nosotros empezamos a estudiar el encaje en gran detalle. Y voy a hablar el grueso del tiempo sobre el encaje, pero nos encontramos con un problema. Resulta que, supongamos que el encaje es costoso para las AFP. Voy a argumentar de que eso es así y por qué. Y supongamos que existen medidas para reducir ese costo. También voy a mostrar algunas medidas en esa dirección. De ahí surgió la pregunta en otro seminario donde presenté esto, bueno, ¿cómo se benefician los afiliados? Y la respuesta es que no se benefician. A ver, perdón, teclado. No, es que se pasó una lámina completa. Yo quiero que me pase la animación que está por pedazos, por bullet. Por Dios. Quiero ir para atrás una y después bajar un par de bullets. Bueno, me la sé, les voy a contar. Y bueno, hicimos este trabajo, ¿no es cierto? Y nos encontramos al final con la pregunta, bueno, digamos que se hace todo esto, ¿cómo mejoran los afiliados? Y la respuesta que encontramos es que no mejoran en nada. ¿Por qué? Porque hay un segundo, o más bien un principal problema, que hace que las comisiones en esta industria para la gran masa de afiliados, las comisiones no estén determinadas por los costos, sino que por la insensibilidad de los afiliados a las diferencias de comisión, cosa que es un hecho empírico ampliamente demostrado en distintos estudios, tanto para Chile como para el exterior. Ya están citados en el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando esto permite que las administradoras, o sea, más bien impide que las administradoras compitan en comisiones. Si una de ellas baja sus comisiones, como ha ocurrido en el pasado en diversas instancias, no capta casi muy poquitos afiliados adicionales y deja de perder muy poquitos afiliados adicionales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Frente a eso, bueno, las administradoras compiten con otras herramientas, pero no con comisiones. Pero eso termina en el resultado de que el margen es bien alto y entonces, si bajaran los costos, por ejemplo, mejorando el diseño del encaje, entonces eso no se transmitiría a los afiliados, sino que habría mayor utilidad para la administradora. Entonces, en esas condiciones, lo que estamos haciendo es decir, bueno, a ver, ¿en qué contexto tiene algún sentido que optimicemos el encaje? Y el contexto es que no, una más atrás. Una más atrás que no hemos llegado, que desapareció, parece. A lo mejor la pueden controlar allá, ¿o no? Con ese... Préstame...
Es que el mismo teclado dice. Ah, el mismo teclado. Hablo desde acá mejor. Ya. Préstame. Está bien. Sí, puede ser. Claro, el problema no es. Siguiente, vamos a ver qué ocurre. Bueno. Voy a quedar acá por si acaso, a ver si mejoramos un poco. Creo que era un problema en la señal. Ya. Bueno, aquí está en esta lámina lo que estaba conversando. Entonces tenemos este problema y lo que ocurriría si solamente mejoramos el encaje es que bajarían los costos, vamos a explicar cómo, pero no mejoraría las comisiones de los afiliados y tenemos problemas en esa materia. Entonces, por eso, reformar el encaje por sí solo no crea competencia, no aliviaría el descontento de los encuestados, que hemos visto en muchas encuestas, no solo en esta. Entonces, veamos algo del encaje. ¿Cómo es el encaje? Ya, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que con el fin de superar la insensibilidad de los afiliados, que es el otro problema, que es materia de otro estudio en realidad, pero simplemente voy a tomar un ejemplo, en calidad de ejemplo, una licitación parcial de afiliados antiguos voy a tomar una breve descripción que es solo lo que está acá, nada más, esto no es un estudio sobre eso, pero en torno a eso vamos a evaluar qué efecto tendría reformar el encaje. Entonces, ¿cómo sería esa licitación parcial de afiliados antiguos? Bueno, cada cierto tiempo se licitaría el servicio a uno o dos bloques de 800.000 afiliados antiguos, eso serían 425.000 cotizantes aproximadamente, seleccionados al azar entre afiliados con mayor probabilidad de ser insensibles a las diferencias de comisión, que según otros estudios sugieren que son aquellos de saldos con cuentas inferiores y con ingresos imponibles inferiores. Ahí hay ciertos umbrales que estoy poniendo, saldo de menos de 15 millones, ingreso imponible inferior a 1 millón de pesos al mes, y con el objetivo de no interferir con la licitación de afiliados nuevos, también ponemos un tope de que el tiempo de afiliación sea superior a 6 años. Ahora, desde luego, habría una libertad total para que el afiliado que no desea solicitar sus servicios se excluya antes o se pueda ir después. Y además habría un premio al desempeño financiero relativo de esta gestión, para este bloque, y también un premio a la calidad del servicio que sea de mejor calidad. Entonces, este es simplemente un esbozo que nos va a servir como referencia para poder estudiar el encaje en un contexto donde tenga un aporte de verdad, real, al nivel de comisiones de los afiliados. Y entonces, ahora sí vamos a empezar a hablar un poquito más del encaje. ¿Cómo es el encaje? La ley obliga a toda administradora a consignar un activo que se llama encaje. La cantidad de encaje a diciembre del 2007 fue 2.080 millones de dólares. La proporción de todo el activo contable en esa misma fecha fue 39%, muy significativo. Y antes era aún más significativo con otra contabilidad. Para que tengan una idea, es casi 2 veces el ingreso total de comisiones anual a nivel de toda la industria. Y hay estimaciones de cuánto cuesta la gestión de inversiones. El tamaño del encaje está entre 18 y 20 veces el costo anual de la gestión de inversiones pagado directamente por la administradora. El tamaño actual es el 0,71% del PIB. Esta es la cifra que le interesa a los macroeconomistas, pero no es muy cercana para la mayoría de la audiencia. Pero sí, déjenme decir de que si la tasa de cotización sube de 10 a 14%, como ha prometido el gobierno, entonces eso va a ir acumulando más fondos y el encaje
subiría otro 40% más, llegaríamos casi a 3.000 millones de dólares. Estamos hablando entonces de un monto muy significativo. Entonces, ¿qué más sabemos del encaje? Este encaje actúa, según la ley, estoy aquí simplemente replicando la ley, como una garantía de que la administradora cumplirá una cierta rentabilidad mínima relativa, fijada por la misma ley. La fija con una fórmula que explicita la ley, que va comparando las rentabilidades de las distintas administradoras, saca un promedio en una ventana móvil de tiempo de 36 meses. La ley especifica un margen de tolerancia para generar desde el promedio hacia abajo hasta un piso de rentabilidad mínima relativa, y eso es lo que la administradora tiene que cumplir. Además, la ley fija que el encaje sea un 1% de los fondos de pensiones administrados. Y además, el Estado ha emitido una garantía estatal que garantiza a todos los afiliados que recibirán al menos esa rentabilidad mínima relativa. Y en caso de perforarse esa rentabilidad mínima relativa, se aplica una multa a la administradora que consiste en retirarla del encaje que se consignó. Y esos recursos reponen la pérdida de los afiliados, y si no alcanza, se pone el Estado, el fisco, se pone con la diferencia. Y además, si la AFP no repone el encaje después de haber pagado, dentro de 15 días, la ley disuelve al administrador. Esto es lo que dice la ley. Ahora, un último punto que no está en la ley, el régimen tributario a la utilidad del encaje. Consiste en que los impuestos, el encaje, como está invertido, genera utilidad, genera una rentabilidad, y que estaría sujeto a impuesto corporativo. Y la forma que dice un dictamen de impuestos internos es que se paga el impuesto corporativo solamente cuando la AFP rescata encaje. No cuando se devenga, sino que solo cuando lo percibe la utilidad. Pero hay poco rescate, así que se paga poco eso. Bueno, ¿cuál es el primer tema? Hay cierta discusión sobre el objetivo central del encaje, y hay varios, son múltiples, y creo que son complementarios varios de ellos, pero son diferentes. Entonces hagamos una breve relación. Uno de los objetivos que se discute siempre es que el objetivo es que la administradora coinvierta con los afiliados. ¿Por qué? Porque la ley exige que el encaje sea invertido no en cualquier título, sino que en cuotas de los fondos que ella misma, de los afiliados, en cuotas de los fondos de pensión. Entonces coinvierte. Y se le atribuye alinear incentivos con los afiliados. Sin embargo, una tasa de 1% alinea muy poco los incentivos. O sea, lo que se usa en el mundo de los hedge funds es un 20%, no un 1%. Esto es la 20ª parte. Y eso es en acciones y activos alternativos. En renta fija, la capacidad de alinear incentivos es muy menor. Así que, no sé, ahí hay unas dudas razonables, sería interesante medirlo con más detalle. Ahora, lo más interesante es que este argumento, este objetivo, que es interesante, es válido, sin embargo no justifica que exista una rentabilidad mínima relativa, que está en la ley. Entonces, ¿para qué crearon la rentabilidad mínima relativa? ¿Por qué no la derogaron? Tampoco justifica el usar el encaje como multa por incumplimiento. Simplemente basta con coinvertir. Si le va mal, tiene menos rentabilidad, y ese sería el castigo, no necesita una multa. Tampoco una garantía estatal de rentabilidad mínima relativa. Entonces aquí hay un problema. Por último, la coinversión solo se exige desde el año 94. Antes el encaje viene del año 81, entonces tenemos diferencias. Ahora, otro objetivo posible es promover una gestión financiera de calidad. Ahí está explicado en el trabajo con bastante detalle. Se requiere que los afiliados, hay afiliados que comparan bastante por rentabilidad, son los de mayores saldos y mayores ingresos, según algunos estudios publicados. Y eso, pero para que puedan comparar la calidad de gestión, requiere que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces se requiere que los fondos estén en una misma categoría de riesgo para ver quién lo hizo mejor, de una manera simple, que es comparando rentabilidad. Y ahí hay un paquete de solución frente a esta necesidad de lograr una comparación válida. Y si ustedes ven en detalle, eso lo que no tiene este paquete es que se exija encaje.
Este paquete, claro, conviene tener un benchmark común, una rentabilidad de referencia común, una serie de cosas que están ahí para asegurar que haya comparabilidad de peras con peras y manzanas con manzanas, pero no requiere encaje. Entonces esta explicación tampoco va muy lejos. Aquí hay otra explicación, que es prevenir episodios de gestión financiera descuidada o inepta. ¿Qué es lo que ocurre? En la contribución definida, que es nuestro sistema, el afiliado absorbe el 100% de los descuidos del gestor. ¿No es cierto? Porque si le va bien o le va mal al fondo, esto va a cuenta del afiliado. ¿Qué pasa si se descuida el gestor? Y deja, estando por ejemplo en la categoría C, se deja estar y empieza a rentar menos que los demás fondos C. Bueno, esto es de cargo del afiliado. Eso es un problema. Existe esto en la literatura, ahí el señor Straka, que es del Banco Central Europeo, habla de los charlatanes. ¿Qué pasa si un gestor empieza a ahorrar gastos de gestión financiera por medio y termina dando una gestión descuidada? Obviamente perjudicaría a miles de personas, desprestigiaría la política pública de pensiones, obviamente eso es un problema. Entonces, esto puede obligar al Estado a cubrir la diferencia con una especie de garantía implícita. En ese contexto, se recomienda, la OCDE recomienda que haya algún control, haya algún sistema de control. Y también Chile lo hizo, que el Estado explicite la garantía. Esto justificaría la garantía que expliqué antes. Además, sin embargo, el Estado tiene que protegerse. Primero garantiza, pero después se tiene que proteger. ¿Cómo? Exigiendo a cada AFP que consigne un monto, un dinero, en inglés se llama un performance bond, que sería el encaje justamente que se gatillaría al incumplir el mínimo de rentabilidad relativa. Y esto sí explica, como ustedes ven en lo grueso, buena parte del diseño del encaje. ¿Qué evidencia tenemos al respecto? ¿Qué ha pasado con la frecuencia de descuido y de pérdida de encaje? Si esto está bien diseñado, debería pasar exactamente lo que ha ocurrido. Las pérdidas de encaje han sido prácticamente nulas. Desde marzo del año 90, que es cuando en realidad empieza a medirse en términos reales la banda de rentabilidad relativa y empieza a ser más exigente, solamente 3 administradoras incumplieron esta rentabilidad mínima relativa y perdieron el encaje en solo 3 meses. Ocurrió esto, se mide todos los meses con una ventana móvil. Todo ocurrió a mediados de los 90, fueron la Qualitas, Invierta y ¿cuál era? Y Futuro, exacto. En Invierta había 2 directores que últimamente se han hecho famosos. Don Luis Mesina era director de Invierta y nuestro amigo y Manuel Riesco también. Entonces, bueno, y desde que hay multifondos en los últimos 16 años, la probabilidad de descuido ha sido 0, porque no ha habido ningún caso de que esto se incumpla. Además, respecto a la garantía del Estado, jamás ha desembolsado un peso el Estado, hasta ahora por lo menos, por su garantía de rentabilidad mínima relativa. Entonces parece que esto ha sido muy exitoso. O sea, si esto se diseña bien, debería pasar esto es lo que se espera. Y por lo tanto, esto es un dato interesante. Otra evidencia histórica es la siguiente. ¿Cómo fue este múltiplo? Voy a mostrar aquí un múltiplo que es el monto del encaje dividido por el ingreso anual de comisiones. Y tomé solamente AFP Provida porque ha sido una AFP muy significativa durante muy largo tiempo. Se puede hacer para otra AFP. Y uno ve a lo largo de los años, desde el año 91 hasta el presente, qué ha pasado con este múltiplo. En los años, en la década de los 90, hay un múltiplo ajustado por prima del seguro, porque en esa época estaba incluido dentro de la comisión. Aquí, fíjense, está el ingreso anual de comisiones. Entonces, aquí ha habido 2 regímenes, un periodo donde estaba la prima del seguro y otro actualmente donde no está la prima del seguro, que se cobra aparte. Entonces, para poder comparar esa década con esta, hay que usar la línea punteada. ¿Y qué es lo que encontramos? Que esta razón, la mediana de ese periodo 91-2001, fue 0,69 veces, o sea, 69%. Y que esto ha estado subiendo. Miren las magnitudes que estamos llegando ahora, más pasando de 1,8 para arriba en el caso de Provida. Ahora, ¿fueron suficientes para prevenir una gestión
descuidada, claro, ya dijimos, Provida nunca tuvo un incumplimiento y hubo solo 3 incumplimientos en ese periodo de los 90. Y además, ¿qué podemos decir respecto a la calidad de la gestión? Bueno, hay estudios que sugieren que en ese periodo la gestión de las administradoras grandes en los 90 fue aceptable. Y ahí hay algunas citas, digamos. Entonces, no, el argumento que yo voy a después hacer nuevamente es que este número no puede ser considerado como insuficiente encaje. Un 0,7 veces del ingreso anual de comisiones no puede ser insuficiente porque fue exitoso en el pasado. ¿Qué pasa más recientemente en este periodo? Aquí tenemos los mismos múltiplos, pero aquí no son para 4 AFP, es para 6 AFP, hay un pequeño error ahí. Y tenemos que lo que ha ocurrido es que los múltiplos son bien distintos entre administradoras. Esta de aquí abajo es modelo, y esa es Plan Vital. Plan Vital salta para arriba porque el año cuando gana la licitación, el 2014, su comisión baja de 2,36% a 0,47%, una baja gigantesca, digamos, menos la cuarta parte, y eso entonces reduce el denominador de este cociente, de este múltiplo, bruscamente, y eso hace que salte. Pero este punto de acá, para 2018 estimado, es el valor que anunció Modelo que regirá a partir de agosto, con su comisión de 1,16%. Ahora, ahí ustedes ven que de nuevo, en este periodo, los múltiplos difieren porque hay diferencia en ingreso imponible medio y saldo medio. Hay alguna tendencia al aumento del múltiplo, cero descuido. Respecto a la calidad, hacemos una discusión en el trabajo que ustedes van a poder ver. Básicamente no hubo correlación entre calidad de gestión y tamaño del múltiplo, porque la administradora, por ejemplo, Provida, que está ahí, tiene un múltiplo mucho más grande que Modelo y sin embargo se ha desempeñado mucho mejor Modelo que Provida, por dar un ejemplo, y así otras combinaciones. Entonces, por último, tenemos evidencia internacional. ¿Cómo es el encaje en otros países? Bueno, en sistema de contribución definida, capitalización. Bueno, en Australia, Dinamarca y Holanda tenemos sistemas de ese tipo. ¿Y cuánto es el encaje? 0. No se exige encaje. ¿Y qué ocurre en el Premium Pension System de Suecia, en el Nest del Reino Unido y en el KiwiSaver de Nueva Zelanda, y que también son de contribución definida y de capitalización? 0 encaje. Entonces, aquí tenemos un problema. Parece que tenemos un encaje súper grande, más bien excesivo. Ahora, ¿qué dice la literatura respecto a los costos del encaje? Pues hemos hablado de los beneficios, ¿no es cierto? Básicamente agudiza las restricciones al financiamiento de cualquier administradora. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque para entrar y crecer, cualquier empresa en realidad, rara vez basta con los fondos aportados por la entidad matriz o el que está organizando una empresa nueva, una AFP en este caso, se llaman fondos internos, se requiere también financiamiento de otros externos. Sin embargo, los externos siempre exigen como condición para aportar que el grupo controlador aporte suficiente. Dice, no voy a aportar yo solo porque el riesgo, voy a correr yo el riesgo, es que los internos aporten suficiente. Esto es estándar de finanzas corporativas, digamos. Esto genera un tope de cantidad, hay un mínimo que tienen que aportar los fondos internos. Esto está muy respaldado en la literatura. Sin embargo, los recursos consignados como encaje, que es mucho, no pueden ser dejados en garantía. Los aportantes externos en Chile está prohibido por ley. ¿Por qué? Porque si llega a haber problemas financieros, entonces los acreedores van a echar mano a la garantía que es el encaje y los clientes que estaban protegidos para un descuido financiero quedan sin protección. Entonces en Chile y en todas las partes donde se usan este tipo de sistemas, que se usan en muchas áreas de la economía, jamás se permite que el monto del encaje pueda ser entregado en garantía. Por lo tanto, esto es una suma muy grande que se resta de los fondos internos que tienen los organizadores de cualquier AFP y elevan la probabilidad de topar con este tope de cantidad. Hay otros atributos más del encaje que va a pasar muy rápido que agudizan su efecto en los fondos internos. Por ejemplo, como está invertido en cuotas del fondo de pensiones, con el fin de que sea una coinversión,
entonces automáticamente por construcción la rentabilidad de vengada se capitaliza 100% en el valor cuota. Por lo tanto no queda nada para dividendos. Así que el problema de la liquidez del encaje es serio, eso es muy conocido en la industria, digamos. Además, cuando tenemos un sistema en una fase de inicio y maduración, como el que ha tenido Chile en los últimos 30, 40 años, entonces el fondo de pensiones agregado crece más rápido que la rentabilidad. ¿Por qué? Porque las cotizaciones se suman, pero hay todavía relativamente pocos retiros para beneficios de pensión, en esa fase inicial que dura décadas. En ese periodo, entonces, el encaje agregado obliga, o sea, la norma de encaje obliga a cada administrador a consignar más y más encaje todos los años, en promedio, porque hay algunos, cuando hay rescates, los hay, pero son inusuales porque ocurren solamente cuando un fondo de pensiones se contrae. Y la mera rotación de afiliados entre fondos no libera encaje, porque un fondo libera encaje, pero el siguiente fondo requiere aporte. El neto, si es que hay rotación nada más, no libera encaje. Así que tenemos estos problemas que agudizan el problema. También el lapso de tiempo para consignar el encaje. Y aquí voy a echar mano de este ejemplo que yo propuse de qué pasaría si hubiera una licitación de afiliado antiguo para que todo esto que vamos a hablar tenga sentido. Bueno, resulta que si hay una licitación, hay dos tipos de maneras de consignar el monto del encaje, hay dos casos. Uno es cuando la regulación da tiempo, otorga tiempo para consignar el encaje en muchas cuotas pequeñas a lo largo del tiempo. Y pequeña en relación aquí a la utilidad operacional anual del administrador. Entonces, cuando eso pasa, es más fácil ir consignando el encaje, porque hay fondos y se va poniendo a poco. Por ejemplo, cuando la AFP capta a sus afiliados de modo individual, ahí se detalla un poco más. También, pero está el otro caso, cuando la regulación no da tiempo. Sería justamente el caso de una licitación parcial de afiliados antiguos, porque la regulación actual exige que hay que poner el 1% del saldo y dado los plazos que ha habido en la licitación de afiliados nuevos, si lo aplicamos a los afiliados antiguos, serían 7 meses, en 7 meses. Y para este ejemplo que yo presenté al principio de 800.000 afiliados, qué sé yo, se puede calcular, estimar que esto habría que poner 40 millones de dólares al mes número 7, ponerlo de una sola vez de golpe. ¿Por qué? Porque estos afiliados tienen saldo. Entonces, al iniciar su servicio, hay que poner el 1% de inmediato. Distinto es el caso de un afiliado nuevo. Pues el afiliado nuevo tiene un saldo cero, por definición, y va creciendo muy lentamente. Entonces, el encaje crece lentamente. Entonces, la pregunta ya, vamos al fondo. ¿Es el encaje una barrera a la entrada en una licitación de afiliado antiguo? Sí. Si bien en esa licitación la barrera creada por la insensibilidad de los afiliados masivos a diferencia de comisión, que consiste en que no responden a rebaja de comisión. ¿Se recuerdan? Como no responden, si una AFP nueva trata de entrar haciendo un descuento de comisiones y de esa manera captar rápido afiliados para alcanzar la escala mínima eficiente, resulta que no le responden. Entonces no logra entrar. Pero con una licitación de afiliados antiguos sí se superaría ese problema. Pero sería insuficiente. Porque resulta que en una licitación de afiliado antiguo habría asimetrías fuertes entre postores entrantes y postores establecidos. Los establecidos ya cuentan con el encaje, con el margen que están extrayendo sus demás afiliados. Ya han consignado el encaje. Por lo tanto, en cambio, una AFP nueva que esté postulando y entrando en una licitación de afiliado antiguo tiene un pequeño problema, que justamente la licitación le rebaja el margen, pues la licitación consiste en competir, en parte por precio, y al competir por comisiones, terminan bajando las comisiones, ahí queda con un margen mucho menor que lo que la administradora antigua establecida tiene con sus demás afiliados. Porque tiene otros afiliados, no solamente lo que está postulando en la licitación de afiliados antiguos. Por lo tanto, hay asimetrías fuertes, ahí se explica en poco más detalle, y en definitiva la entrada es mucho más difícil en esta licitación con el encaje existente. Habría
fuertes topes a los fondos externos, se requiere poner mucho dinero propio de golpe, además para el encaje, entonces esto es muy complicado. Se genera esta barrera a la entrada y hay una segunda barrera a la entrada, entonces no basta con levantar la barrera que expliqué primero por la insensibilidad de los afiliados masivos a la diferencia de comisión, también hay que levantar la barrera del encaje. Entonces, además hay que advertir, eso sí, que los grupos económicos no están en esta situación, serían los únicos postores nuevos que no tendrían este problema, entendiendo que un grupo económico tiene muchos fondos internos de sus demás actividades. Entonces, para un grupo económico grande levantar 40 millones no es gran cosa. Pero cualquier otro postor está complicado. Entonces, también se puede interpretar que la exigencia actual de encaje reserva la actividad de FP a estos grupos. ¿Cuál es la propuesta que tenemos? Bueno, aquí están unos objetivos. Queremos dar a quienes postulen en la licitación de afiliado antiguo un plazo amplio para reunir el encaje, similar al que hubo en los 80 para reunir el encaje. Se partió de poquitito. El encaje es 1% desde julio del año 83. Durante los primeros 26 meses fue 5%, pero ahí el saldo era ínfimo, entonces el 5% de cero es cero. Así que nunca se requirió demasiado encaje. Hubo tiempo de más para que se reuniera el encaje. Es lo mismo, entonces el objetivo es tratar de igual manera a las postores en estas eventuales licitaciones de afiliados antiguos. Y el otro objetivo es mantener atributos positivos del actual encaje, como ser coinvertido con los afiliados y que la base de la tasa del encaje sea el monto del fondo de pensiones del respectivo bloque de afiliados para aprovechar sus ventajas operativas, que son bien importantes, que se explican en el trabajo. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Bueno, en general la idea es actualizar la tasa de encaje una vez al año. Esta es la propuesta general, en magnitudes pequeñas y predecibles, pero con un objetivo. Y esa actualización tiene un objetivo. Y ese objetivo está definido en términos de este múltiplo, encaje dividido por ingreso anual de comisiones. Se propone para el vencedor en una licitación de afiliado antiguo, se propone una tabla como es, que ese múltiplo parta en 0,15 y a medida que van pasando los años de servicio, vaya aumentando gradualmente hasta 0,7. ¿Por qué 0,7? Bueno, porque es el mismo valor que se está proponiendo para los demás afiliados. También se propone para los demás afiliados bajar la tasa de encaje y también tender a 0,7, que es el valor promedio que tuvo Provida en los años 90 y que es un tercio del nivel que tiene hoy día el encaje. Para los demás bloques afiliados, aquí hay una fórmula que no quiero asustar a nadie, pero se propone que, la estoy guardando, es una fórmula que propone que se ajuste gradualmente, que se use un promedio móvil. Ahí está la fórmula. Entonces, ¿cuál es la idea de este promedio móvil? Es asegurar que la tasa de encaje se vaya variando anualmente en magnitudes pequeñas. ¿Por qué? Porque puede haber cambios en el tamaño de los fondos de pensiones por variaciones de la rentabilidad. Hay años de muy alta, muy baja rentabilidad que afectarían esto si no se hiciera un promedio móvil suave, digamos. Bueno, ¿cuáles serían los efectos de esta propuesta? Aquí está el resultado. Aquí yo voy a usar la columna de la derecha, que es el ejemplo que está usando de bloque de afiliados antiguos a licitar. Serían saldo de 800.000 afiliados, 425.000 cotizantes, 15 millones de pesos o menos en saldo. Y el régimen actual le exigiría 40 millones de dólares con la tasa de encaje del 1%. La propuesta es que con la reforma, el primer año se exija 4,3 millones de dólares, sería el efecto de la reforma, y eso va subiendo gradualmente hasta 20 millones de dólares al final en el año 9. A lo largo gradualmente en una década, y a los demás administradoras y a los demás bloques también se le bajaría a un tercio el encaje. Ahora hay que tener presente algunas consecuencias de esto. Esto es la tercera parte de lo que estamos proponiendo del actual encaje. Esto va a crear un rescate de encaje de cerca de 1.300 y tantos millones de dólares
en las AFP existentes. Esto no crea utilidades nuevas, estas utilidades ya fueron devengadas. Este rescate no es una utilidad, la utilidad ya está en los estados resultados. Las AFP podrán reinvertir esto en alguna actividad que les parezca, porque son fondos de ellas, digamos. Estos encajes los han consignado las propias administradoras y sus accionistas. Pero este rescate también crea un evento tributable. Nuestra estimación, con datos de los estados financieros, es que este rescate generaría un cobro de tributo cercano a los 200 millones de dólares. Ahora, esto se puede gradualizar o no, es importante que se entienda bien esto. No entramos en mayor detalle de cómo gradualizar tanto los tributos como el rescate. Por último, menciono al final del estudio a otro estudio que se refiere a la restricción accionaria a las administradoras sin fines de lucro. Aquí se dice muy brevemente, lo que ocurre es que la fuente de financiamiento principal de la administradora son las acciones. Ahí hay algunos datos de lo poco que se usa la deuda que paga intereses en el financiamiento de la administradora según los estados financieros. Y esto se explica por una serie de algunas restricciones financieras naturales propias del giro, y también argumentamos que en otro estudio que por regulaciones demasiado restrictivas que rigen el financiamiento de la AFP, pero el resultado que tiene esto es que si quiere entrar una administradora sin fines de lucro tiene un pequeño problema, que es que ella no puede emitir acciones. Entonces parece que va a verse obligada a usar financiamientos más caros que los que usa toda la industria, que deben ser los más económicos. O sea, ahí hay un problema. Entonces menciono ese tema, estamos sacando otro documento con este tema, que se propone una solución. Y hay otra propuesta en otro estudio. Así que, comentario final. Bueno, como decía al inicio, muchos chilenos están percibiendo que las reglas actuales conceden utilidades altas y dicen garantizadas a las administradoras, los focus group. Así ha sido refrendado por varios estudios empíricos muy detallados de alta calidad publicados en las mejores revistas de economía, el caso de Hastings recién y el otro de Llanes para Chile también. Entonces estos problemas hay que abordarlo, digamos. No basta con el tema de las pensiones. Esto tiene efectos, algunos afiliados tratan de eludir la cotización por mala, dificultan acuerdos sobre política de pensiones, atemorizan en general a los inversionistas para invertir en Chile. Esto no es gratis, tener un conflicto latente que no se resuelve significa que invertir en Chile es un país más riesgoso que si hubiéramos resuelto este problema como país, como sociedad. Entonces, bueno, hay que abordar el tema y la gran lección es que si solo perfeccionamos las reglas que definen la magnitud del encaje va a ser insuficiente, eso solo elevaría las utilidades de la administradora y lo que tiene sentido hacer, esto es un aporte a la discusión, es hacer dos medidas juntas, la licitación parcial de afiliados antiguos, que habría que detallarla en otro documento, y algo con el encaje que aquí está bastante afinado. Eso es, muchas gracias. Ahora, la economista y ex coordinadora del Mercado de Capitales y Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda, Bernardita Piedrabuena, comentará la presentación del señor Salvador Valdés. O puedo... Ah, claro. A ver, sí. No, pero mira, sí, funciona perfecto. Bueno,
Buenos días, muchas gracias. Quería agradecer la invitación de Salvador y de CLAPES a comentar este documento y al público presente. De la lectura del documento me pareció que es muy interesante, que aborda un problema central hoy día en relación a política económica y da varias luces o ataca un problema importante que es el de competencia, y el enfoque que realiza me parece muy interesante, y mis comentarios están destinados a tratar de complementar este enfoque o de plantear tal vez preguntas que pueden ser incómodas, pero que son necesarias para la discusión. Como ya dijo Salvador, en el diagnóstico, esto parte de un diagnóstico que falta competencia en el sistema de AFP. Esto se debe en parte porque hay una baja elasticidad de demanda por parte de los afiliados, y también, en particular, diagnostica o ve que hay una barrera de entrada que es el encaje. Y su propuesta es una propuesta conjunta que hay que entenderla como tal, que es, dado que queremos aumentar la competencia y no lo podemos hacer a través de cambiar la elasticidad de demanda de los afiliados o su sensibilidad a las comisiones, hagamos una licitación de afiliados antiguos, pero eso tiene que venir de la mano con una reducción del encaje para que otros postores que hoy día no están en la industria o otras empresas, en particular sociedades sin fines de lucro, puedan participar de esta licitación y introducir competencia. Y en una última sección del trabajo también da la idea de utilizar un nuevo instrumento que son los bonos híbridos para que estos postores, incluso los que están hoy día en el mercado, pudieran usarlos para financiar este encaje. Como bien dice El Salvador, eso es un documento que está trabajando con más detalle. Igual tengo algunas ideas al respecto, sin haber leído el documento, que voy a plantear. ¿Cuáles son los beneficios y los costos del encaje? Bueno, los beneficios de tener encaje, como muy bien dijo ya Salvador, se han establecido diferentes teorías. Está el tema de la conversión, de la gestión financiera de calidad, y el último, que es el cual se basa todo el análisis que hace el trabajo para determinar si el monto del encaje hoy día es alto o bajo, es el prevenir la gestión financiera descuidada. Los costos son, como está establecido el encaje hoy en día en la ley, el efecto manada, que se basa en la desviación de la rentabilidad de una AFP hacia abajo, luego con un margen de tolerancia en relación al promedio de la industria. Eso tiene el problema del benchmark, como se usa como benchmark en la industria, es un eterno problema, no es de fácil solución, en particular, y me perdonarán las AFP presentes, que lo vemos que el mercado de capitales locales, y yo lo viví con la emisión de bonos soberanos y los de renta fija, las AFP tienen un poder de mercado en la determinación de los precios. Entonces, para usar benchmark hay que tener precios de activos exógenos. Cuando son endógenos hay un problema. Hay otros costos que está explicado en el paper, que es el costo de equivocarse al poner el encaje, y eso puede llevar a los errores tipo 1 y tipo 2, no voy a entrar a explicarlo, y el costo de la barrera de entrada. Dos cosas importantes, los beneficios. La coinversión. Dado que hay encaje, se exige la coinversión. Si no hubiera encaje, la forma de alinear incentivos no necesariamente es la coinversión. Hay diferentes teorías, trabajos, prácticas en el mundo de cómo se alinean los incentivos a la hora de invertir cuando uno, como principal, quiere que un agente le invierta esos activos y los haga de acuerdo al perfil rentabilidad-riesgo que yo como principal tengo o las cosas que yo defina, y eso en los fondos soberanos lo hacíamos, o se hace hoy día en el Ministerio de Hacienda, y existen diferentes formas de alinear esos incentivos. Pero lo importante es, dado que hay encaje, se exige la conversión, que es lo que ocurrió en el año 94, cuando se pide que las AFP ese encaje lo coinviertan en los fondos. Con respecto al punto clave del paper, que es prevenir la gestión financiera descuidada, primero hay que definir qué queremos lograr, qué se entiende por gestión financiera descuidada. Desde mi punto de vista, si bien no está dicho en el paper, tal vez habría que aclararlo, es no maximizar las ganancias dado el nivel de riesgo. Es decir, si yo estoy en un fondo con riesgo determinado, que es el fondo C, tengo que hacer lo mejor posible para lograr la mayor ganancia
posible dado ese nivel de riesgo. El descuidado es el que se siente y solo invierte en papeles de renta fija, dado que tiene oportunidades en el fondo C de invertir en renta variable o hoy en día en activos alternativos de acuerdo a la nueva ley y normativa. Segundo, que no hay que olvidar que el sistema de AFP es un sistema que tiene una garantía estatal y que además hay un tema de reputación y de, más que reputación de la AFP misma, sino de la reputación del sistema de pensiones chilenos y de que haya credibilidad en este sistema por parte de los afiliados. Son dos cosas que hay que tener, desde mi punto de vista, claro a la hora de proseguir con el análisis. Existen diferentes mecanismos en el mundo, se han visto, para lograr el objetivo que el encaje quiere lograr, que es evitar la gestión descuidada, que es la reputación, y en parte se menciona en el paper, en el caso de las organizaciones sin fines de lucro que participan en países como Australia, Dinamarca, Suecia, creo que eran los otros, puede ser que estoy diciendo bien los países, pero en ellos la reputación para estas instituciones es muy importante y por lo tanto no realiza una gestión descuidada, y después puede quedar claro en una fórmula que voy a mostrar más adelante y que se muestra en el paper. Y otro mecanismo, el Fondo de Reserva de Fluctuaciones de Rentabilidad, que es algo que existió hasta el 2008 en Chile, que se eliminó por razones, en esa época la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma de Pensiones sugirió eliminar este mecanismo con razones expuestas, solo por un efecto del trabajo, que hay un recuadro donde se explican los diferentes mecanismos y este no aparece. Que puede aparecer y decir de por qué es bueno o por qué es malo, pero no aparece ese mecanismo, que en otras partes sí se usaría, según lo que yo entiendo. Entonces el paper dice, mire, ¿cuál es el encaje necesario para evitar la gestión descuidada? Y básicamente, me van a perdonar el Word, el PowerPoint me cambió, pero en realidad es un slash así, no una fracción, pero se entiende. Básicamente es parte de la restricción de incentivos de la gente, que es decir, ¿cuál es la esperanza de la utilidad de esta gente dado que cuida versus la esperanza de la utilidad de la gente dado que descuida? Y para que se cumpla lo que nosotros como principales queremos es que la esperanza de cuidar sea mayor, la esperanza de las utilidades dado que cuida sea mayor o igual o mayor en un épsilon que la esperanza de la utilidad que que descuida. Entonces el paper desarrolla esta fórmula y dice, bueno, la esperanza de la utilidad que cuida es la probabilidad de incumplir dado que cuida por el castigo si incumple menos el costo de cuidar, y eso tiene que ser mayor que la probabilidad de incumplir dado que descuida por el castigo si es que descuida menos 0. El paper asume con mayor o menor razón que la probabilidad de incumplir dado que cuida es 0, la probabilidad de incumplir dado que descuida es 1, y que la esperanza del castigo va a ser el encaje. Y hace sí el punto que esto está subestimando el verdadero castigo porque habría que sumarle el costo de reputación, que es importante, y el valor presente en las utilidades sobrenormales. Pero Arreglón seguido dice que ese valor presente en las utilidades sobrenormales debería tender a 0, dado que estamos haciendo esto para introducir competencia y por lo tanto llevar esos márgenes a lo normal. Y llega hasta desigualdad, dice que el encaje tiene que ser mayor o igual al costo de cuidar. Y en el trabajo se hace toda una estimación de cuánto sería el costo de cuidar y llega que si uno mira el encaje actual, el que está en el 2017, y lo compara con lo que sale de este resultado, el encaje actual sería 18 veces mayor de lo que este resultado indica. Y a partir de esta desigualdad y de este cálculo establece que es muy alto y propone la metodología y los números que el paper indica, que en todo caso no se va a la cota mínima, es decir, a este número, llega por razones históricas, toma el promedio que hubo en el pasado y llega a este número de 0,7 que mencionó Salvador. Sin embargo, yo quiero plantear algunas interrogantes.
porque esa es la ecuación clave que determina de cuánto debería ser el encaje de acuerdo a este paper. Primero, que el costo, la probabilidad de incumplir, dado que cuida, desde mi perspectiva, sí depende del costo de cuidar. El paper dice que no depende del costo de cuidar. Ahí hay una discusión que dar. Pone el ejemplo del tesoro del rey, en que se dice que cuando el rey contrata a un guardia para cuidar al tesoro, no importa cuánto sea el monto del tesoro, lo que tiene que pagarles es el costo que significa cuidar. Yo creo que el incentivo del guardia es el tesoro mayor a robar, va a ser mayor que a no robarse el tesoro si es menor. Entonces ahí planteo una duda en respecto a esa probabilidad. Obviamente, a medida que aumente el costo de cuidar, la probabilidad de incumplir baja, pero no necesariamente es cero. Es un elemento más para calibrar esta ecuación. Y ahí surge este término aquí a la derecha, lo cual, si es que fuera distinto a cero, haría subir el monto del encaje. ¿En cuánto? No lo sé, hay que calibrarlo, hay que calcularlo, hay que discutirlo. Otra observación que yo también le agregaría aquí, que el costo para aquel quien descuida, hay que agregarle el costo social, no solamente el costo privado. ¿Y cuál es ese costo social? Ahí entra, desde mi perspectiva, la garantía estatal del fisco y uno podría, es muy difícil de cuantificar, pero lo podría tener en mente, la reputación del sistema de AFP propiamente tal. No la reputación de la AFP, no, porque ese valor no está cuantificado ni en el cálculo de Salvador, y no quiero sumarlo acá, sino del sistema en sí. Si eso se considera, la ecuación ya tiene dos elementos que hacen que el cálculo del encaje, tal como está presentado en el trabajo, podría ser mayor del que se dice. Hay que estimarlo, no tengo a priori una estimación de cuánto puede ser y si es, pero está esta probabilidad y ese costo social. Esta es la propuesta que hace Salvador, que ya la presentó, que es reducir el encaje a cero. AC2 en el cuadro muestra sensibiliza en 2 valores, al final, como él lo presentó, se queda en 0,7, gradúa esa consignación en 9 años, con un 15% al principio, hasta llegar al estado estacionario. Mantiene la coinversión, porque dado que hay encaje, hay que coinvertir para tener los incentivos correctos, y por motivos operacionales mantiene el cobro del encaje en relación al fondo, y se actualiza usando los promedios móviles de 9 años, de esta razón entre ingreso, comisiones y valor del fondo promedio. Algunos comentarios a esa propuesta. ¿Por qué un periodo de licitación de 9 años? Ahí usan un criterio histórico y miran lo que pasó cuando las FPs nacieron en el año 81 y cuánto se demoraron en llegar como en un estado estacionario. Solo una sugerencia, si es posible y si añade valor agregado a la propuesta. Lo mismo con el periodo usado para el factor de actualización, que coincide con los 9 años, no necesariamente tengo entendido yo que debería coincidir. Hacer un análisis más estructural al respecto. Al final, yo sé que hay que ser prácticos y operacionalizar estas cosas, pero si es un paper que quiere añadir razonamiento económico, ver cuánto es el costo marginal, beneficio marginal de acelerar o no el periodo en que se consigna el encaje o el periodo de licitación. También a la pasada en el paper se dice que se debería eliminar el encaje para PB y cuentas 2. El argumento que se utiliza es que si bien como son voluntarios, es el individuo el que tiene que asumir el riesgo de una rentabilidad baja. Yo no estoy de acuerdo con ese argumento, porque si bien son voluntarios, igual el Estado, en última instancia, si es que esa administradora se comporta mal, va a venir aunque no hay una garantía estatal explícita, va a venir la presión de los ciudadanos para que consignen esa diferencia. Es más, hoy día en otros instrumentos financieros que son voluntarios, como cuando uno hace un depósito en el banco o cuando uno compra una cuota de fondo abierto, fondo mutuo, se consigna un encaje. En el caso de los bancos está el encaje bancario, es unido que hay una garantía estatal a los depósitos,
También tenemos el tema del capital basado en riesgo, que voy a entrar un poco más adelante en las compañías de seguro. Y en los fondos mutuos, en la última ley, la LUF, se estableció una garantía que, si bien ahora está entre 1 y 5%, está basada en el riesgo de gestión. Debería haber una normativa en que estipule cómo se calcula de acuerdo al riesgo de gestión de ese fondo mutuo. Es decir, algo que existe en el mercado incluso para instrumentos que son voluntarios, que no son obligatorios. También en una parte del paper dice que, al principio del documento, que no se debería cobrar encajes diferenciados por los fondos, porque si es que hay un cambio masivo de afiliados entre los fondos, por ejemplo, ante una recomendación de Felices y Forrados, eso llevaría a que eventualmente podría exigirle a alguien que ya esté en el mercado enterar un encaje muy mayor en un corto periodo de tiempo, si es que este fondo masivo lleva a aumentar el fondo que está administrando. A mí me surge leo una suerte de contradicción, porque al final la forma en que va a cobrar el encaje con la propuesta de Salvador se termina cobrando diferenciado por fondo. Y explica en el paper. Entonces hay que unir esas dos, porque es problemático al principio y después no es problemático al final. Una propuesta alternativa es un encaje basado en riesgo. No es que se llame encaje, pero en el caso de los bancos, en el caso de seguros y en el caso de fondos abiertos, lo más similar es fondos abiertos, donde dice el encaje, que es una boleta de garantía, tiene que estar, se determina por la gestión de riesgo. Hay problema, la LUF se aprobó en el 2014, todavía no se hace ni la normativa específica, está bien, pero es algo que ya está en la ley. ¿Para qué decir Basilea III? Es una gestión basada en riesgo. Todos los ponderadores y los requisitos de capital, todas las provisiones, se hacen en modelos de riesgos. Es determinar la distribución de los riesgos esperados y no esperados, y con ello calcular ponderadores y calcular después incluso requisitos de capital que son ad hoc a la gestión de riesgo del banco, como sería el pilar 2. Y en seguros tenemos el proyecto de ley en el Congreso, que se supone que se va a reactivar, dado que ya tenemos la institucionalidad de la Comisión para el Mercado Financiero, que establece capital basado en riesgo, que el encaje al final del día es un capital. Hoy día la AFP, el capital mínimo que establece son 20.000 UF. El principal capital no es ese capital, sino es el encaje que tienen que poner para efectos de cuidar este tema de la rentabilidad mínima. Otra ventaja es que no existen los benchmarks. Entonces, todo este tema de qué benchmark uso para efecto de la gestión de riesgo. Otra cosa es que necesitemos benchmarks si yo quiero alinear los incentivos. Son dos objetivos distintos. Se parametriza con datos de mercado. Igual se va a seguir un dato de mercado, se usan estadísticas, pero no está este benchmark que puede tener problemas de endogeneidad. Y este capital sería utilizado en caso de que hubieran estas pérdidas. En relación al financiamiento del encaje, y este es mi último comentario, se habla de que las acciones, teoría de finanzas, son más caras que el financiamiento interno, después que hay desconfianza desde los inversionistas o aquellos accionistas que pudieran ser minoritarios por diferentes motivos, de invertir en la AFP. Hay limitaciones legales, fondos de inversiones en las leyes o en sus estatutos no le permiten tomar control, dado que hay desconfianza, tendrían que ser controladores y no pueden tomar control, y además en las leyes de seguros y los fondos de pensiones tampoco pueden ser controladores de empresas. En el caso de las deudas tenemos varios temas. Primero, que se menciona también en el documento, después no se repite, es que los bancos compiten con las AFP. Entonces, ¿en qué sentido? Ellos compiten en relación a los clientes a los cuales le prestan los recursos. Por lo tanto, ¿cuál es el incentivo de los bancos de prestarle recursos a la AFP? O si se los prestara, podría haber una suerte de presión para que no le compitieran con los clientes. Segundo, no hay activo prendable, porque el encaje no es prendable. Quedaría las utilidades sobrenormales, una securitización de esas utilidades sobrenormales, pero dada la propuesta, no habrían en el futuro, y ahí ya está el tema de los prendables. Entonces se proponen los bonos convertibles en encajes, que son los bonos híbridos, que estos bonos, como muchos de ustedes pueden saber, u otros no, son bonos que son deuda en periodos normales, pero son acciones
o quita, que quise usar el término argentino, ya que estamos en el Mundial y hay que tener un equipo favorito, y no usar el término inglés haircut, o quita en periodos malos. Esto no es nuevo para los que hemos estado involucrados en la normativa bancaria. Parte de esto está la nueva Ley General de Banco, que es la posibilidad de enterar capital a través de los bonos híbridos. ¿Qué pasa con estos bonos híbridos? Su costo va a ser mayor que la deuda, pero menor que el capital accionario. Mi pregunta es, ¿o es casi seguro, o habría que estudiarlo, que va a ser mayor que el del capital accionario interno igual? Por lo tanto, sigue siendo una fuente de no competitividad para aquellos que no tienen el capital interno. Tal vez menor, pero es algo a analizar. Estos bonos son cero cupón, en este caso, dado que el sistema no ha llegado al steady state o al estado estacionario. ¿En qué sentido? Que se tienen que pagar al final. Al final se pagan tanto los intereses como el capital, dado que se pueden pagar cuando haya rescate de cuota y no estamos en ese proceso. Si es de plazo fijo, perpetuo es algo que hay que analizar. Por lo menos la ley bancaria tienen que ser perpetuos, porque tienen que estar siempre disponibles para ser usados en caso de que el banco tenga etapas iniciales de problemas. Y aquí está el punto más clave de los bonos híbridos, que es la demanda. ¿Quién compra estos bonos híbridos? Está pensado para que los compren inversionistas institucionales extranjeros, bien. Sin embargo, los inversionistas institucionales extranjeros, primero ese bono hay que emitirlo en el extranjero. Es poco probable que vengan a comprar el bono aquí al mercado local en pesos. Por temas de costumbres, por temas legales, prefieren estar cuidados bajo la jurisdicción de Estados Unidos que la jurisdicción chilena. Hay un tema de riesgo cambiario, hay aspectos tributarios, pero un tema crucial para los inversionistas extranjeros, que lo vi también en el caso cuando emitíamos la deuda soberana, es el tamaño de la emisión. Y ellos no están dispuestos a invertir en emisiones que sean de menos de 300 a 500 millones de dólares. Mi pregunta es si un nuevo participante o una institución sin fines de lucro va a hacer emisiones de ese tamaño o no. Lo que vimos en banco es que los bancos grandes sí van a poder ir a los mercados externos a levantar recursos mediante los bonos híbridos, y de hecho hoy día hay un mercado de bonos híbridos en los mercados internacionales, pero no los bancos chicos. Y mi impresión es que justamente aquellos que queremos, o aquellos que esta propuesta quiere beneficiar, que son aquellos pequeños, aquellos que no son grupos económicos, son sociedades, instituciones sin fines de lucro, no van a poder hacer uso de este instrumento, dada la experiencia y lo que hemos visto en el caso de los bancos. Y eso sería el comentario. Muchas gracias por la oportunidad. Continuamos con la presentación del señor Rodrigo Vergara, doctor en Economía de la Universidad de Harvard, expresidente del Banco Central de Chile e investigador del CEP. Bueno, buenos días. Muchas gracias a Salvador y a Clapes por la invitación a comentar este trabajo. Como es tradicional, es un paper muy bien hecho. Salvador siempre muy acucioso, muy detallista, yo diría bien hecho. En general nos da luces sobre un tema que es relevante, que es el tema de la competencia en el mercado de los fondos de pensiones. Algunos de los comentarios que yo iba a hacer ya fueron hechos por la Bernardita, hizo muy buenos comentarios, así que voy a tratar de ser lo más breve posible. El trabajo básicamente se divide en estas secciones. Primero tiene una introducción que es una motivación, básicamente parte con esta percepción que hay sobre el sistema de pensiones, las encuestas que él ha hecho y se han hecho aquí en Clapes y otras más, digamos, sobre esta percepción de rentabilidad excesiva, de poca competencia, de costos de entrada, de que el Estado no ha hecho su labor, etc. Básicamente así parte el trabajo, motivando lo que viene después.
Después, entonces, los objetivos del encaje con sus beneficios, después los costos del encaje, una propuesta sobre el encaje, finalmente la restricción accionaria de la AFP sin fines de lucro y la propuesta de estos bonos híbridos de la cual Bernardita recientemente y Salvador, por supuesto, comentó en su presentación. El objetivo de la política, de la propuesta que hace es bastante amplio, es lograr, y son varios objetivos a la vez, ¿cierto? Lograr que entren nuevos actores, que aumente la competencia, que bajen las comisiones para los usuarios, que bajen los retornos de la AFP, que aumente la legitimización del sistema de pensiones. La propuesta, la verdad, es que va mucho más allá del encaje. Bueno, ahorita lo decía, hay que leer esto como una cosa dentro de un esquema de aumento de la competencia en el sistema de AFP. De hecho, se dice que la baja en el encaje por sí mismo no haría caer las comisiones. Por la insensibilidad de los afiliados a las comisiones hay suficiente evidencia en esa materia. Y luego se requiere, además, la licitación de los afiliados antiguos, también formas de financiamiento para la AFP sin fines de lucro. La primera pregunta que yo me hago es si el título del paper es el adecuado. El título es Costos de la AFP y entrada, el rol del encaje, propuesta de reforma. La verdad es que esto es mucho más que el encaje. El paper es mucho más que el encaje. Yo, Salvador, creo que este es un gran paper con un mal título. Ahora, eso velo como un cumplido, porque imagínate que fuera un mal paper con un gran título, eso sería mucho más complicado. Pero creo que realmente esto habla de competencia en el mercado de la AFP y el encaje es una parte de ello. Y de hecho, el mismo paper notablemente sugiere que es una parte menor. Una parte menor de la película global. Bueno, y el encaje se constituiría, como dice, gradualmente, y habría bonos convertibles. Como les decía, da la impresión de un paper con muchos objetivos que va bastante más allá del encaje. Algunas preguntas básicas antes de ir a más detalles sobre el paper. La primera, se concluye que el encaje es excesivo. Básicamente se concluye eso, se hacen distintas simulaciones, me parecen bien hechos. También se dice que si no va acompañado de otras medidas, su reducción no hará bajar las comisiones. La pregunta es que entonces uno se hace cuenta, ¿cuál es el objetivo? Supongamos que creemos esto. La Bernardita puso ciertas dudas, ¿cierto? Si el encaje realmente era tan bajo como se dice en el paper. Pero supongamos que le creemos al paper que el encaje es muy bajo. Es muy alto, y que debiera ser el óptimo sería algo así como un tercio del actual. Supongamos que eso es verdad. Entonces, ¿cuál es el objetivo del encaje, del elevado encaje? ¿Por qué tenemos 2/3 del encaje que en el fondo no sirven para nada? Y da la sensación cuando uno lee el paper que básicamente, si es que no se hacen las otras cosas, igual hay que mantenerlo porque si no se reduce porque de alguna forma reduce las utilidades de la AFP. ¿Okay? De hecho, se dice, de hecho está en el abstract, dice, si se baja el encaje y no se hace la otra medida, van a aumentar las utilidades de la AFP, o el retorno. Me produce una cierta incomodidad esa conclusión, porque la verdad es que si el encaje es, entre comillas, ineficiente, y esos recursos pueden usarse para otro fin, entonces al final estamos diciendo, no, pero que igual dejémoslo ahí porque si no las utilidades de la AFP se van a ver demasiado elevadas. Puede ser válido, es un argumento político básicamente, Salvador habla de un argumento comunicacional, pero básicamente estamos diciendo eso, al final estamos diciendo eso. Nos parece excesivo, está diciendo eso, nos parece excesivo el encaje, pero dado que tienen este efecto de reducir la utilidad o la rentabilidad de la AFP, mejor dejémoslo ahí, si no lo acompañamos con otras cosas. Tampoco, a ver, se toca el argumento clásico de la industria, y no me quiero hacer cargo de él, simplemente lo quiero plantear, es que si es justo licitar las cuentas de los afiliados en las que se ha invertido para atraerlos. Y aquí ya me tuve que salir del tema del encaje. Ha habido una labor comercial, se ha gastado recursos, se tiene ciertos afiliados y esos afiliados se van a licitar. ¿Es justo que eso suceda o no es justo que eso suceda? En los afiliados nuevos es distinto, no se ha hecho ninguna, como se hace hoy día, digamos, ninguna labor comercial previa, no ha habido gasto. Es un tema que yo creo que es interesante, sería interesante al menos discutir en el trabajo. Se habla de los posibles objetivos del encaje. Coinversión es uno de ellos y que básicamente se refiere a incentivos a hacerlo bien en los fondos.
Yo creo que Salvador es bastante persuasivo en su análisis diciendo que este no es un buen argumento, al menos no es un demasiado buen argumento para explicar el encaje. ¿Por qué no existió previamente? Porque el monto dentro de las utilidades es muy pequeño, decía él, es un 1% el fondo y normalmente 20% en otros casos, porque es monto pequeño de las utilidades, etc. Después viene promover la gestión financiera de calidad en el sentido de dar información. A mí lo que me pasó con esta parte, y es un punto que la cual autor, digamos que me costó diferenciarlo demasiado de la que venía, digamos. ¿Ah? Sin embargo, bueno, hay ciertas cosas que uno puede pensar como diferentes. Y prevenir la gestión financiera descuidado. Y Salvador básicamente se queda con eso. Este es el argumento de verdad para el encaje, es prevenir la gestión financiera descuidada. Porque, bueno, además se incluyen los argumentos de que hay una garantía implícita y explícita, que está en juego la fe pública, la Bernardita hablaba de los costos sociales sobre el sistema. Yo creo que está en alguna parte del paper, está incluido eso. Y además porque es un incentivo ampliamente usado en industrias similares. Entonces, finalmente, este es el argumento por el cual el encaje debiera existir. Y luego de eso, entra a todo el análisis de cuánto debiera ser ese encaje. Y hace un modelo. Ahí no voy a entrar, ya él lo mencionó, la Bernardita se fue en detalle sobre el modelo, que básicamente dice que el encaje óptimo debiera cumplir esta condición. Si uno pasa eso para allá, a mí me sale intuitivamente más lógico, simplemente que el encaje más la pérdida de intangible tiene que ser mayor que el costo de cuidar. ¿Por qué? Porque básicamente esto sería lo que yo pierdo si descuido, el encaje más otros intangibles, y luego tendría que ser mayor que el costo de cuidar. La conclusión, cuando uno hace, Salvador, este análisis y pone números aquí, es que el encaje es más que suficiente para cuidar este incentivo. Y la evidencia que él pone, de alguna forma, lo avala. Yo tengo algunas dudas respecto al modelo. Bernardita puso varias otras que creo que son muy válidas, algunas de estas, de hecho, son aquí. La primera, el descuidado siempre incumple. Él asume que la probabilidad de que el descuidado incumpla es 1 en un periodo de 5 años, de hecho. No tengo claro por qué eso es así. No se explica, creo que suficientemente bien en el paper. A lo mejor es así, pero al menos a mí no me queda del todo claro. Se incumple, siempre pierde todo el encaje, eso también se supone en el paper. Y están todas las otras dudas que planteó Bernardita previamente. Sobre el múltiplo o este factor que se habla, ha aumentado secularmente. Se propone bajarlo a 0,7 porque fue lo que existió en los años 90, donde no hubo descuido, y eso corresponde a 1/3 del valor actual. La pregunta que yo me hago, ¿es la métrica adecuada? Simplemente decir, ok, en los 90 existió, no hubo problema, entonces hoy día debemos volver a eso. Me parece, que es uno de varios argumentos, pero me gustaría quizás algo un poquito más sólido que simplemente decir eso existió en el pasado y en el pasado no hubo problema. De hecho, del trabajo se desprende que debiera ser bastante menos que eso. Si yo me creo el trabajo, el artículo, veo la conclusión, la verdad es que debería ser muchísimo menos que eso. En algún momento, de hecho, se argumenta, aquí mismo lo dijo, que la mayor parte de los países que tienen estos sistemas es 0. ¿Okay? La Bernardita decía que debería ser más, o que eventualmente podría ser más. No me queda claro. Y además parece no tener correlación con la gestión financiera. Entonces, el encaje como barrera de entrada. Este es un tema importante en el trabajo de Salvador. Dice que produce restricción a los fondos externos, porque no corresponde sumar el encaje al financiamiento interno, porque no puede ser garantía. Es verdad, y creo que es un argumento válido. No obstante, el mero hecho que exista el encaje, yo creo que tiene un efecto sobre el financiamiento externo. ¿Okay? El hecho que hay el fondo capital, que es relativamente significativo para cierta actividad. Yo sé que no es para garantizar la eventual deuda o financiamiento externo. Me parece que de todas maneras tiene que tener algún impacto en el costo y la disponibilidad de ese financiamiento externo, que no es simplemente decir que no tiene ninguno.
Para levantar esa restricción se propone gradualidad en su constitución. A mí me parece eso del todo razonable. Evidentemente, eso es para aquellos AFP que capten afiliados antiguos vía licitación. Respecto al tema de la insensibilidad de las comisiones, se dice, mientras subsista esta barrera a la entrada, la presencia o ausencia de una segunda barrera a la entrada originada en el encaje es irrelevante. Es importante, y un poco me vuelve a mi punto original. Entonces, la discusión, lo que estamos diciendo aquí es que la discusión del encaje es irrelevante si es que no discutimos lo otro antes. Lo dice el propio autor, está entre comillas. Entonces, la verdad es que el verdadero paper es sobre competencia y sobre licitación. Eso es el objetivo básico inicial, más que sobre el encaje. El encaje es algo secundario que debiéramos arreglar una vez que arreglemos eso otro. Y creo que eso es importante tenerlo en claro. Hay que leer esto en un contexto de competencia, más que en un contexto puramente de encaje. Lo clave entonces es estudiar esta barrera de entrada en el contexto de licitaciones parciales de afiliados antiguos. Eso es lo que... Y básicamente lo que se dice es que si es que se licitan afiliados antiguos y no se remueve esta barrera, entonces los que van a ser beneficiados van a ser AFP filiales de grupos económicos grandes, y no cualquier, no otro tipo de interesados. La propuesta propiamente tal incluye licitar bloque de 800.000 afiliados antiguos, la mitad de eso más o menos serían cotizantes, la otra mitad no, que tengan menos de 15 millones de pesos en su fondo. La pregunta que me hago es ¿por qué, Salvador? La verdad es que en el paper no dice, pero aquí lo dijo. Aquí lo dijo. Básicamente porque dice que son los que tienen menos sensibilidad a las comisiones. Con todo me parece extraordinariamente discriminador. Si yo tomo una muestra de personas que tienen, o tomo el total de la población, aquellos que tienen menos de 15 millones van a ser personas de menos ingresos, en general, en promedio, ¿cierto? Por lo menos van a estar más representados que en el resto. A ver, pongámoslo de otra manera. Es probable que todos los que estamos aquí en esta sala no caigamos en las licitaciones, o la gran mayoría. No me parece, dice que viene otro paper, la verdad es que no me he leído el otro paper ahora, así que no, pero en principio no me parece algo razonable. Lo de los 6 años de permanencia tampoco está en el paper, y también lo dijo en su presentación Salvador, básicamente para que no se tope con la licitación de los nuevos, y eso sí, evidentemente, por lo menos a mí me hace más sentido. Concluye que el encaje actual llegaría, en el caso de esta licitación, a 40 millones de dólares, y si hiciera la fórmula que se propone, sería 4 millones de dólares, o sea que parece una fórmula muy razonable, y los 40 millones de dólares evidentemente serían una cierta barrera a la entrada. La fórmula lineal que propone a mí me parece razonable, es práctica. Pensando en el comentario ahorita, es una fórmula práctica, es un requerimiento inicial de capital relativamente bajo, así que creo que está dentro de lo razonable. Solamente un 10% del actual. Puse aquí error de cálculo del cambio del año 1 al año 2, este está en la versión que me pasaste, me di cuenta que en la presentación ya se había arreglado ahí un pequeño error que era menor. El rescate, si se produce, sería de 1.400 millones de dólares aproximadamente, se pagaría el impuesto por 200. ¿Está funcionando? ¿Pero se oye o no? ¿Lo puedo repetir? Que esto produciría, que esto produciría, o que hay un riesgo que de algo comunicacional o político, ¿cierto? Un rescate de esa naturaleza, no son utilidades, pero igual es un rescate. Yo creo que la verdad es que probablemente el riesgo más relevante todavía es, si uno piensa en términos comunicacionales o políticos, es el tema del retorno del capital hacia adelante, ¿cierto?
Lo que pasaría es que bajaría el denominador y por lo tanto el retorno sobre capital subiría significativamente. ¿Okay? A menos que la competencia que está proponiendo Salvador vía la licitación, etcétera, haga caer de tal forma las comisiones que eso no se produzca. Y incluye el trabajo, una transición para movernos de la base actual, que es una base del encaje basado en el fondo, un 1% del fondo, a esta base de las comisiones. Un porcentaje de las comisiones que también me parece algo razonable y bien planteado de cómo hacer esa transición. Y por último tiene el tema de los instrumentos híbridos. Yo no sabía que estaba haciendo un paper y que le iba a sacar, pero la verdad es que mi recomendación era precisamente que fuera para otro paper, porque es meterle una cosa adicional que obviamente que es válida. Es válida si yo quiero hacer un paquete completo de competencias, pero recuérdense que aquí estamos supuestamente hablando básicamente del encaje. Así que en general me parece un buen paper donde se plantean cosas relevantes. Creo que lo más importante de todo es leer esto en contexto de aumentar la competencia dentro del sistema y el tema del encaje es algo, como el propio trabajo lo dice, secundario respecto a este otro aspecto fundamental que es la insensibilidad de los afiliados a las comisiones. Muchas gracias. Gracias. Ahora damos la palabra a nuestro investigador Salvador Valdés, que moderará algunas preguntas del público. Sí. ¿Aló? ¿Se oye? No. Así, ahí sí. Bueno, muchas gracias a los dos comentaristas. Les agradezco haber leído un trabajo un poquito extenso, pero con mucho detalle. Pero bueno, y les agradezco muchos comentarios. Déjenme simplemente... primero, antes de dar la palabra para preguntas a nosotros, al panel, un par de comentarios menores. Efectivamente, en el trabajo se propone eliminar el encaje para el APB y para la cuenta 2 porque es algo voluntario. Y eso también significa eliminar la garantía estatal al retorno rentabilidad mínima del APB y de la cuenta 2. Bernardita dice que no está de acuerdo. Y yo quisiera mencionar que en los... es cierto que en los bancos hay una garantía a los depósitos bancarios, pero es muy distinto, porque son instrumentos líquidos que se usan como dinero en la economía, de forma de que si no se pagan los depósitos que están por vencer en los próximos 10 días, podemos tener un problema de estabilidad financiera, que en este caso no está para nada en juego, es distinto. Y respecto a los fondos mutuos, es cierto que la LUF está estableciendo un posible encaje, pero no está poniendo una garantía estatal del retorno a los fondos mutuos. Por favor, no la pongan. No, yo creo que sería del terror ponerla. Y si es así, entonces, ¿por qué la APB o la cuenta 2, que en la práctica son instrumentos de la misma naturaleza, voluntarios, deberían tener garantía estatal? Y si no tienen garantía estatal, entonces tampoco deberían tener encaje. Así que eso es un tema para discutir más en detalle, pero quería mencionarlo. También Bernardita menciona que los bonos híbridos tienen un requisito de capital muy grande, eso es muy importante, lo vamos a conversar después. Y sobre los comentarios, Rodrigo, también muchas gracias. Y quisiera mencionar un par de cosas sobre cosas que se plantearon. Una, si es justo licitar las cuentas de afiliados que las administradoras actuales obtuvieron con inversión comercial. Bueno, la gran mayoría no la obtuvieron con inversión comercial. Lo obtuvieron con asignaciones de los nuevos, gratuitas, sin inversión comercial. Eso está documentado, había reglas en ese sentido. Y por otro lado, también se plantea que licitar saldos menores de 15 millones sería discriminador. A ver, esto es un esbozo, ¿no es cierto? Pero aún en ese esbozo pensemos un poco. Licitar gente, los afiliados nuevos, también es discriminador, ¿no? Porque el afiliado nuevo ya en el mes 2
en el mes 1 ya tiene fondos adentro. Y también lo discriminaron. ¿Pero por qué se hizo eso? Bueno, por dos razones. Una, porque en general se veía que la gente con bajos saldos, la verdad es que tiene bien poco, según los estudios empíricos, tiene poca sensibilidad a las diferencias de rentabilidad. Eso es lo que muestran los estudios, que las diferencias de rentabilidad influyen poco en la gente afiliados de saldos bajos. Y segundo, estas personas con saldos bajos, la verdad es que son, a ver, uno de los problemas de las licitaciones de afiliados antiguos es qué hacer con la elección de AFP. No solamente depende de las comisiones, sino que también de la calidad de la gestión financiera, ¿no es cierto? Pero eso es válido en proporción a los saldos que se tengan. A los afiliados nuevos que tienen saldos muy pequeños, se estimó que en realidad la calidad de gestión financiera influía bien poco en su bienestar. Por lo tanto, se podía licitar por comisiones sin problema, y es lo que se ha hecho desde el año 2010. En este caso, la licitación de afiliados antiguos que se esbozó tiene algún premio por calidad de gestión, pero no es posible pensar de que eso vaya a tener la misma fuerza, ese premio, que una elección, un cambio de afiliados de un fondo a otro por diferencia de calidad de gestión. Entonces, es una cuestión de grado. El mismo argumento que se usó para los afiliados nuevos también se aplica a afiliados de bajo saldo. Entonces, en ese sentido, una licitación de afiliados antiguos que le dé bastante importancia a las diferencias de comisión, es más justificada en la medida que los saldos sean más bajos. Y por eso es un segundo motivo para poner ese tope. Ahora, eso, yo quería parar con eso y ahora dar la palabra para preguntas a cualquiera de nosotros. Bueno, me pareció súper interesante el artículo, no lo leí obviamente, pero de la presentación, pero me pasó un poco lo mismo que le pasó a Rodrigo. Me pareció que este era un artículo sobre licitación de afiliados más que sobre encaje, porque solo en base a la licitación es que el paper tiene más sentido. Y sobre este tema me surgen varias preguntas. Tú, Salvador, dices al pasar que en caso de una licitación de afiliados antiguos hay que considerar otros elementos. Pero genera un problema porque se está dando de alguna manera tenemos un tema previsional que en parte importante, todo el problema previsional se explica por la mala educación que tienen los cotizantes y los afiliados. Y una política pública que solo se preocupa de un punto, que además no influye para nada en las pensiones finales, me parece que tiene un tema de deseducar o de mal informar. O sea, solo nos centramos en la comisión, siendo que los problemas más graves están en otra parte. Entonces, sí, insistir en el mecanismo de ya ahora con los afiliados antiguos, vámonos a una licitación de afiliados antiguos, y como en realidad la comisión no es lo único que importa, vamos a considerar otros elementos, pero otros elementos no los podemos ponderar igual, entonces vámonos a cotizantes de bajo saldo. ¿No está de alguna manera diciendo que miremos bien si conviene esta política de continuar con este mecanismo de licitaciones que además ya estamos viendo que tiene problemas en el fondo? Eso es un poco el... Dos personas más. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación también a escuchar estos debates y muy constructivos que se produzcan en estas instancias. Mi opinión es que en el sentido de planteémonos para qué creamos el sistema, le falta un poco de contexto a este estudio, en el sentido de que en la historia previsional del sistema de cotización individual ya llevamos 37 años de historia. Entonces, ¿cuál es el objetivo último? Por lo que yo entiendo del paper, es crear más competencia en el mercado. Y si vemos la historia, empezamos con un nacimiento de muchas AFPs que a lo largo de la historia de los 37 años se han fusionado
o han sido adquiridas o simplemente perdieron la competitividad de mercado. Entonces, en el estudio, si el objetivo último es generar nuevamente más competencia, veamos también un poco por qué pasó lo que pasó. De hecho, hoy en día tenemos que hay inversionistas extranjeros que han entrado a comprar AFP chilenas, digamos, que eran de chilenos que las formaron en su momento grupos económicos, lo que tú quieras. Pero en el fondo, ¿por qué pasó que Provida, digamos, pasó a ser adquirida por extranjeros? Entonces, si se están produciendo problemas de economías de escala, porque en el fondo ese es el punto al final, que el afiliado pasa a ser un commodity, que en el fondo lo tratamos de encasillar en distintos niveles, los de menos de 15 millones, que también es un tema que planteó Rodrigo, que es un tema discutible, pero podríamos clasificarlo en menos de 30, menos de 80, más de 100. Entonces, ¿para dónde queremos llegar, digamos? En el fondo tú quieres producir competencia a nivel de los de pequeños montos para que ahí se produzca más competencia, o dónde. O sea, le falta ese otro contexto. Y el problema más de fondo, veo yo, que es el de las comisiones, que ahí donde coincido con lo que decía el anterior, es multivariable, que hay muchos elementos que analizar, pero el tema de las comisiones, digamos, donde unas AFP cobran, pierden o ganan, ahí hay un gran problema de fondo, porque ¿a dónde están los incentivos? Más que el 1% aquí o el 1% allá de encaje, es ¿por qué cobran la AFP a todo evento, digamos? Entonces, en el momento que produjéramos competencia en que si una AFP no da rentabilidad suficiente de un mínimo X, deberá tener que, en el fondo, dejar nulas las comisiones o reversar las comisiones, porque cobrar por administrar fondos que le dejan poca rentabilidad al afiliado, ese es un problema de fondo. Eso, muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por las presentaciones. Felicitaciones por el paper. Creo que es muy importante abordarlo, ya sea desde el encaje o desde la competencia, que se analice cómo mejorar el sistema, es algo importante. Y sí quería comentar 3 puntos. El primero, que sería bueno contextualizar la historia del encaje. Y hay una historia que no se sabe, que en los años 80, cuando parte el sistema, el encaje era un 5% y se reduce a un 1%. Y es importante analizar ese contexto del por qué se hizo. Y en ese momento era porque AFP Provida tenía un 80% de activos tóxicos, y la forma que limpiaron esos activos tóxicos fue reduciendo el encaje. Está en el libro de Historia Económica de Carlos Tromben. Entonces, es importante que el sistema tenga un encaje para poder aguantar shocks de algún comportamiento no ético. Entonces, no es tan fácil reducir el encaje, tiene un rol. El segundo aspecto sería el tema de competencias. En lo principal, por ejemplo, porque en mi caso no he tomado la decisión de ingresar al mercado, es más sencillo. Es porque si tengo actualmente personas que mueven 3.300 millones de dólares, yo tendría que tener 33 millones de dólares como encaje, y obviamente que no los tengo. Entonces, se resuelve de forma mucho más sencilla, que es en la nueva licitación, que permitan al nuevo entrante discriminar de cerrar la entrada de personas con alto patrimonio. A medida que voy creciendo, me voy capitalizando, tengo un mecanismo de permitir entrada a nuevos afiliados con alto patrimonio. Y el último aspecto, que es crítico, que uno analiza el encaje histórico y ve que la rentabilidad del encaje es muy superior a la rentabilidad del fondo. Y como tú estudiaste el encaje, me gustaría saber si has detectado qué causa podría explicar que la rentabilidad del encaje sea muy superior a la rentabilidad del fondo, siendo que debería ser una proporción 1:100. Bueno, ¿quieren responder ustedes? No, por lo menos tú te damos la palabra. Bueno, voy a responder algunas preguntas. La primera era si este es un paper sobre licitación y no sobre encaje. No, no es así. Solo se esboza
una posible licitación en calidad de ejemplo para poder proseguir con el tema del encaje. Pero este no es un paper que proponga en detalle todos los detalles de una licitación. La extensión del párrafo que propone un ejemplo de licitación de afiliado antiguo es de 8 líneas o de 10 líneas, no es más que eso. Entonces, no es un paper sobre licitación. Esto de centrarse solo en comisión, vía licitación, vía que podría hacerse más educación, bueno, en realidad se ha hecho, llevamos 37 años haciendo educación y creo que tenemos que seguir haciendo educación previsional, pero seamos prácticos, o sea, los datos hablan con bastante fuerza, y no solo en Chile, en todo el mundo, de que esto no es así, ni siquiera en los países más educados del mundo, como en Suecia, Nueva Zelanda, pasa lo mismo. Después había otra pregunta suya, decía que ¿por qué las comisiones se cobran a todo evento? Deberían ser función de rentabilidad. Yo creo que hay una muy buena razón para que sea así. El 80% de los costos de una administradora son costos de administración, de prestaciones administrativas, como cálculo de pensiones, cálculo de beneficios, recaudación, actualización de cuentas, atención de consulta, emisión de certificados. O sea, entonces, pretender que la administradora poner en riesgo el financiamiento de la continuidad operacional de las administradoras, haciéndolas depender de las fluctuaciones de las carteras, que fluctúan naturalmente y de manera incontrolable por Chile, digamos. Yo creo que es un error, digamos. O sea, creo que tiene que tener siempre, en cualquier escenario, un componente de ingreso muy sustancial que permite financiar la continuidad operacional de las administradoras. Ellas tienen personal especializado que hay que capacitar, tienen sistemas especializados que hay que mantener y actualizar todo el tiempo, y eso tiene un costo que hay que remunerar en forma regular, digamos. Después allá había una pregunta sobre por qué bajó de 5 a 1% el encaje. A ver, eso fue en julio del año 83, 6 meses después de la intervención de la banca. A ver, no estoy seguro, habría que ver lo que dice Carlos Tromben y contrastarlo con mucha de la gente que participó en esa época, que aún está viva, y podemos hablar con ellos y chequearlo. Yo no me jugaría para nada por alguien que no fue un actor del momento. Le podemos preguntar a Rolf Luders, por ejemplo, y a otras personas que estaban en eso. Ahora, eso... Después había una propuesta de decir, oye, permitamos a la AFP nueva discriminar, dejando fuera a cualquier afiliado que quiera entrar que tenga un saldo mayor que tanto. Bueno, eso va contra una de las... este es un sistema que está hecho para servir a los afiliados, no para servir a las administradoras. O sea, si un afiliado quiere entrar a una administradora, y está certificada y cumple las normativas, bueno, tiene el derecho. Entonces no es llegar y hacer eso. Y por otro lado, no se hace cargo de los problemas que se han presentado acá. Esa sería una solución muy, muy puntual para un problema muy específico que yo no, por lo menos yo no me sumaría, digamos. No sé si lo quieren. Un comentario general. Bueno. El señor allá atrás dice que el encaje renta más que el fondo. Es bien extraño porque el encaje está invertido en el fondo. Por supuesto. No puede rentar diferente. Entonces no sé dónde salen esas estadísticas. La estadística es cosa de tomar los saldos de los valores cuotas, el patrimonio total por fondos, serie histórica. Tú puedes calcular con eso el nivel de composición la cuota. Si ves la cuota histórica antes de los cambios de fondos, por ejemplo, de Feliz y Forrado, se ve claramente el cambio de fondos. Pero antes de la existencia de Feliz y Forrado, existían cambios de fondos. Y esos cambios de fondos eran del encaje. Y hoy en día la normativa vigente ha permitido de que las AFP puedan hacer arbitraje a través de cambios de fondos, y por eso estaba planteando esa pregunta. Habría que ver los números. Suena extraño dado cómo está construido el encaje.
Quería aclarar nomás. No sé qué esa idea de que... ¿Otra ronda de preguntas? Bueno, 2 preguntas más y ya estamos en la hora y media, pero si alguien tiene otra. Ya. Bueno, muchas gracias por su...